días a todos los que nos están escuchando por la radio y también a los que nos ven en YouTube. Quisiera contarles que hoy día tengo un invitado. Tengo a mi hijo que es practicante de mindfulness, a mi hijo Sebastián, y él nos va a contar un poco más acerca de esta forma de meditación que a lo mejor no es tan conocida para algunos y que se ha desarrollado bastante en los últimos tiempos y que ha tomado fuerza, ¿cierto, Sebastián? En Sí, Chile, hola. bastante, Eh, bastante de moda, como que se ha puesto. sí, Ujú, no sabía porque que estaba tan de moda, pero al parecer sí se ha puesto de moda en todo el mundo, porque si me llegó a mí es porque le llegó a mucha gente más también, seguramente. Yo no soy un experto en la historia o en los conceptos de mindfulness, lo que sí lo llevo practicando varios años y por eso puedo compartir un poco mi experiencia. sí, yo en este espacio he compartido con los auditores bastantes veces la importancia de la meditación, lo bien que hace, cómo ojalá todos pudiéramos acercarnos a esta práctica de la meditación, pero nunca les había hablado del mindfulness y por eso quiero aprovechar hoy día que tú lo hagas. Sabemos que esta es una disciplina que tuvo lugar hace muchísimo tiempo, hace más de 2500 años atrás, que ya se sabe se practicaba en Oriente, entre la India, Nepal, en esos lugares. Y más bien se practicaba en los palacios para la gente más noble, qué sé yo, no era tan popular entre la gente del pueblo, pero luego esto se, se fue como un poco perdiendo y se transformó en lo que conocimos como meditaciones a través del yoga. Entonces, eh, que nos quedamos, a nosotros en Occidente nos llegó más el término de meditación Ujú. a través del yoga y eso, que esta otra forma de la que vamos a hablar hoy día. Entonces, en los años 70, el doctor John Kabat-Zinn, así se llama, diseñó un programa llamado Mindfulness, que fue un programa como reducción del estrés basado en la atención plena. Y así fue, digamos, llegándonos a nosotros en nuestros países. ¿Ya? Ujú. Bueno, yo empecé a hacer mindfulness bueno, para empezar yo meditaba cuando chico porque tú nos acercaste un poco a este mundo de la meditación y a varias cosas esotéricas. Y yo recuerdo que después con los años, cuando me fui de Chile y bueno, me alejé un poco de todo esto, el acercamiento que tuve fue a través del escepticismo, aunque suene extraño, porque había una persona a la que yo seguía, que es Sam Harris, que es un neurocientífico estadounidense, que además resulta ser una persona que tiene mucha experiencia en la práctica de la meditación y el mindfulness. Em, y él, bueno, a tal punto que tiene programas de meditación y cursos, y desmitificando un poco todo el concepto de la meditación. O sea, teniendo un approach muy científico, por así decirlo. O sea, más que científico, es un approach muy enfocado a la práctica, sin mucho adorno, o sea, sin mucha filosofía o religión que lo acompañe. Entonces eso la verdad es que me llamó mucho la atención y comencé ahí a practicarlo a través de esa práctica. Claro, tú llegaste a través de tus lecturas de científicos y muchas personas a lo mejor que no se sienten identificados ni con el yoga ni con estas prácticas orientales, puede que se pierdan de esta experiencia, justamente porque
a mí me pasó cuando yo hacía clases de yoga hace muchos años, tuve algunas personas que me decían, no, pero eso es Satánico. como satánico, o es como fuera de la religión, y no. Entonces, es como que las personas se pierden oportunidades a veces por estos prejuicios, y la gracia yo creo que tiene esto del mindfulness es que está acercando a las personas que son más prácticas, más escépticas, que no están en la onda ni esotérica ni nada, y, eh, y como tú, pueden obtener los beneficios de esta hermosa práctica. Fíjate que en los últimos 30 años, en la práctica de mindfulness o atención plena, que es como se le llama, se está integrando a la medicina y psicología de Occidente. O sea, nosotros en nuestro país ya hace como 30 años empezó a llegar, pero claro, en los últimos tiempos es como que uno ya lo escucha más, también por la comunicación que tenemos a través de las redes sociales y todo eso. Sí, Entonces, se ha puesto más de moda aparentemente. Yo, bueno, de nuevo a través de esta aplicación de Sam Harris, que al final terminó haciendo una aplicación móvil donde tiene este curso de meditación con meditaciones guiadas y con algunas lecturas. em, Se me ha hecho mucho más fácil también continuar practicando mindfulness, porque al principio había que conseguirse algunas meditaciones guiadas al principio, sobre todo al principio, porque después de cuando uno lleva un tiempo practicándola, ya no hace falta mucho esta guía. Pero al principio es muy útil porque uno no está acostumbrado a estas herramientas al final. Es desarrollar una herramienta que, que es muy simple. O sea, me da un poco hasta vergüenza estar diciendo como que yo fuera un profesor o algo así, para nada. Y de hecho los gurús, entre comillas, de este tipo de práctica son capaces de transmitir al final las formas de practicarla de una manera súper simple, porque esencialmente es muy simple, no tiene mucho adorno acompañado, como decía. sí, sí, eso es algo muy bueno que sucede. Me llamaron el otro día algunas personas que conozco y me dijeron, pero ¿cómo aprender a meditar, Patti, si hay tantas meditaciones que hay están dando vuelta por ahí, cantidad de formas, etcétera? Entonces, ahí se me ocurrió a mí y dije, bueno, tenemos esta forma, que es tan sencilla, pero tan poderosa, tan extraordinaria, y que está para todo el mundo, que no necesita tener ninguna visión ni esotérica ni nada de nada. Ujú. Entonces por eso se me ocurrió hoy día hacer este programa dedicado a eso para darles a conocer a quienes nos están escuchando. Entonces, ¿cómo ves tú en la práctica lo que sucede con el mindfulness? ¿Cómo? Bueno, el mindfulness en principio toma partido de una realidad que es que estamos todos perdidos en el pensamiento, o así por lo menos se describe, lost in thought, dicen. Em, es como se enseña en inglés en general, que estamos perdidos en el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que generalmente, por no decir el 100% de nuestro tiempo, estamos a la deriva de nuestros pensamientos. Yo no soy más responsable de lo próximo que voy a pensar que de lo próximo que tú vas a decir. De hecho, yo te ponía un ejemplo hace un rato. Si tú me dices ahora cualquier cosa, digamos, no sé, un edificio, tú me dices la palabra edificio, o yo te la digo ahora, y a ti ya se te viene a la mente, ya sea una imagen de un edificio o la palabra edificio, y eso nos demuestra que nosotros, nuestros pensamientos al final están a la deriva de ya sea cualquier tipo de influencia externa o incluso de ese propio flujo de pensamientos que aparecen en nuestra conciencia o en nuestra atención, en todo momento, por si no se han dado cuenta. Nos empezamos a dar
A dar cuenta y a tomar conciencia de eso, ¿cierto? Entonces, el mindfulness toma, bueno, por así decir, toma en cuenta eso para llevar a cabo esta práctica que, dicho de manera muy simple, se basa en focalizar nuestra atención en nuestros propios pensamientos, sin juicio. Es decir, es más o menos complicado expresarlo, sin embargo, el concepto es muy simple. Realmente no hace falta ningún tipo de esfuerzo, de estar tratando de pensar en blanco, de no pensar o cosas así, sino que todo lo contrario, consiste en focalizar tu atención en tus propios pensamientos y ver cómo llegan tus pensamientos, cómo se desarrollan dentro de tu conciencia y cómo dejan de estar ahí luego. Y tratar entonces, sin esfuerzo y sin juicio, de ser consciente de eso durante el tiempo que dure la práctica. Bueno, y en esta práctica del mindfulness hay varias técnicas, ¿no? Eh, pero lo más básico es, y como en todas las cosas, hacer un hábito y ser constante para poder tener la experiencia y poder decir realmente que me está haciendo bien y que la estoy sintiendo la experiencia. O sea, si uno hace algo una vez y lo deja olvidado y después vuelve, no. La idea es hacerse el hábito y tener la constancia. Y encontrar a lo mejor un momento tranquilo en el día, puede ser en la mañana, justo al despertar o en la noche, o en cualquier momento que uno busque, da lo mismo, en ese sentido no hay reglas, ¿cierto? Claro, o sea, bueno, es importante saber que, como todo, hacerse un hábito es súper beneficioso, pero también es importante saber que con el mindfulness uno desarrolla una herramienta y esa herramienta no se pierde. Em, Básicamente porque es una herramienta que se puede utilizar, como decías, en cualquier momento. Ujú. Obviamente que si es que estamos empezando la práctica, es súper aconsejable buscar un lugar cómodo, un momento tranquilo del día en el cual uno se puede hacer un espacio de tiempo, ni siquiera tanto tiempo. Al principio basta con 5 minutos al día, con una práctica guiada, basta y sobra. Pero con el tiempo, una vez que vas desarrollando esta herramienta, puedes utilizarla en cualquier momento. La puedes utilizar cuando estás caminando por el centro de alguna ciudad, cuando estás llevando a cabo alguna tarea, en cualquier momento que recuerdes o que sientas que necesitas em, de los efectos positivos al final de utilizar la herramienta, la puedes utilizar. Eso es súper, una de las cosas que más me gusta también del mindfulness. Claro, porque cuando hablamos de meditación, por ejemplo, en el yoga, qué sé yo, obviamente que las personas que nos escuchan dirán, bueno, pero hay que tener ropa especial, hay que tener un lugar especial, hay que tener música, hay que tener... Entonces, es todo como un poco ritual, como un ritual. No, pero en esto no se necesita ese ritual, se hace en cualquier parte, en cualquier momento. La idea es que sea lo más sencillo, el proceso, sin complicaciones, ¿cierto? Claro. Em, em, Al principio es súper importante, sí, encontrar un espacio, un momento de mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque es súper difícil focalizar tu atención. Por muy fácil que parezca o que sea decirlo, focalizar la atención es una tarea prácticamente imposible para todos nosotros, para todos los mortales. mm, Incluso alguien con muchos años de práctica, eh, bueno, no voy a decir que ya le va a requerir esfuerzo practicar el mindfulness, pero lograr eh, esos momentos breves de no estar agobiado por tu propio flujo de pensamiento, es súper, súper complicado de lograr. Entonces, sobre todo al principio, puede ser frustrante, obviamente, tratar de llevar a cabo la práctica en un contexto donde haya mucha distracción.
claro. Pero de nuevo, después incluso existen, dentro de las prácticas del mindfulness, existen meditaciones en las cuales tú te pones distracciones a propósito. O sea, hay meditaciones, bueno, ahí después vamos a hablar de qué tipo de meditaciones hay, pero eso, es bien, bien entretenido. Sí, oye, bueno, quería entre paréntesis aprovechar de decirles, de contarles que hoy día mismo a las 21 horas en la noche vamos a tener una meditación guiada justamente por Sebastián para todos los que quieren aprender a meditar, los que ya meditamos y los que nunca está de más aprender algo nuevo, o los que ya lo conocemos, practicarlo en grupo, hacemos una meditación grupal online vía Meet, así que los que se interesan en unirse solamente me tienen que escribir al WhatsApp y mandar un mensajito y los integramos entonces al grupo de meditación a las 9 de la noche. ¿Mm? Eso. Así que, bueno, como decía, la diferencia quizás un poco del mindfulness con las meditaciones que conoce la mayoría de la gente, es que esto no tiene nada misterioso, que no está relacionado con ningún tipo de enseñanza, ni religiosa, ni esotérica, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo de nada de misterioso nos referimos obviamente a como afirmaciones supernaturales o cosas de este estilo. Pero cuando empiezas a indagar al final en cómo funciona tu propia atención, en qué contexto se manifiestan tus pensamientos, yo creo que no hay nada más misterioso que eso casi. Y claro, y ahí puedes encontrar momentos eh, de que se podrían decir reveladores o altamente místicos, por ponerle una palabra. Pero, pero claro, en cuanto a la práctica en sí, no tiene ningún tipo de misticismo asociado. Claro, ¿A eso te a eso me refieres? refería, claro. Claro, sí. Pero para poder No. saber lo que te entrega esta Ujú, práctica es muy difícil contarlo, es muy ujú. difícil explicarlo, ¿cierto? Es una experiencia que Sí, cada uno tiene que sí. tener. Bueno, de hecho, hablando de que no tiene nada misterioso, no sé si muchas personas que habrán meditado, que están escuchando, o incluso los que no, habrán escuchado que las meditaciones siempre se habla de concentrarte en tu respiración, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso, de nuevo, no hay nada de misterioso en cuanto a la respiración, no hay nada Nada. puntual en cuanto a Lo la... hacemos todos Sí. así, todo el día y a toda hora. El tema es que para poder llevar a cabo la práctica, es muy útil encontrar algo en lo que focalizar tu atención. Y como la respiración es algo que tenemos en común todos los seres humanos vivos, entonces claramente si quieres guiar una meditación es muy útil decir o utilizar la respiración para focalizarnos en ella. Pero de nuevo, podría ser cualquier otro tipo de fenómeno o de externalidad que exista en la que nos queramos concentrar, nos sirve para meditar. Claro. Ujú, Oye, esto de las otras formas, como decías tú, por ejemplo, cuando uno va caminando, está en una reunión, en cualquier acto cotidiano de la vida, ujú. eh, podemos estar practicando el mindfulness. Por ejemplo, cuando estamos lavando los platos, Sí, pues. cuando estamos comiendo. Sí, a mí me gusta practicar esa mindfulness cuando hago generalmente tareas mecánicas, que no requieran de mucha creatividad o que tengas que pensar mucho. No sé, yo soy informático, entonces cuando estoy programando, por ejemplo, no puedo practicar el mindfulness, me sería como casi imposible, aunque hay momentos en los que uno está programando o haciendo una tarea creativa en la que
se focaliza muchísimo y parece que está como en alguna especie de trance. Pero es distinto, es distinto. El mindfulness es mejor, yo creo, a mi juicio por lo menos, aplicarlo con tareas mecánicas como lavar los platos, como decías tú, y ahí focalizar tu atención entonces en cómo se siente la esponjita en las manos, cómo se siente la temperatura del agua cuando, eh, o la textura de los platos, y estar realmente como prestando atención, full atención a ese tipo de sensaciones, y te permite también, de alguna forma, y esta es la parte que a mí siempre me cuesta un poco expresar, es más que sentir eso, ser capaz de situar esos sentimientos o esos pensamientos, porque al final todo se reduce a pensamientos, ¿no? Y por eso también cuando nosotros estamos sufriendo, por ejemplo, por alguna preocupación o por alguna tristeza o por cualquier tipo por alguna ira, enojo que uno tenga contra alguien, al final estamos hablando de pensamientos. Son pensamientos que se manifiestan en nuestra conciencia y de los cuales somos presos de ellos. Si es que no somos capaces entonces de situarnos nosotros como prácticamente un observador de esos pensamientos en nuestra conciencia. Estamos entonces en ese momento entrando a ser observadores en la atención plena. Y una cosa importante del mindfulness, Sebastián, es sin juicio. Uh-huh. De todas maneras, eso es lo que decía un poco antes de cuando... De que mucha gente piensa que meditar es evitar pensar, por ejemplo, Mm. o, o tratar de pensar en una cosa específica. Y realmente el mindfulness o este tipo de meditación al final es observar, es ser un observador de tus propios pensamientos, sin juicio. Y si te viene otro pensamiento, observar cómo llega, cuán- cómo, cómo se sitúa dentro de este marco de la conciencia y cómo nos deja eventualmente. Y por eso también es muy útil focalizarse en la respiración de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí puedes, cuando te das cuenta que de nuevo estás perdido en este flujo de pensamientos, vuelves a esta práctica sencilla que es focalizarte en la respiración. Sí. Ahora, claro, y cuando te focalizas en la respiración, también te tienes que focalizar en dónde se siente de forma más pronunciada en tu cuerpo, ya sea, por ejemplo, en la punta de tu nariz o en cómo se expande tu pecho, sin forzar de nuevo tu respiración, sin estar diciendo, bueno, tengo que respirar de tal manera, o tengo que respirar más largo, o más corto, o Sin más juzgar. profundo. Todo sin juicio, Sin es juicio. ser un observador absoluto de qué es lo que está ocurriendo entonces en tu mente. A mí me gusta mucho una frase que dice: mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Sí, pues está Eso bueno. como que lo describe muy bien, ¿no? Sí. Oye, entonces no hay que esperar algo extraordinario. Yo creo que eso siempre, bueno, es recomendable, ¿no? Cuando uno empieza a conocer algo, a practicar algo también, es como dejarse fluir con la experiencia sin esperar nada extraordinario, ¿no es cierto? Sin predisponerse a que aquí me Sí. va a pasar esto y que más o menos que... No, Sí, bueno, como eso es en, importante. en todo tipo de práctica, Sí, obviamente que tener las expectativas muy altas es un error, pero, pero también la gente se sorprendería de las experiencias extraordinarias a las que te lleva una práctica tan simple como la que estamos describiendo. O sea, el simple hecho de realmente tomarte el poco tiempo necesario para darte cuenta de cuáles son los pensamientos que están acechando tu mente, te puede llevar a experiencias extraordinarias. De nuevo, no digo que vaya a ser el caso, en cada persona se manifiesta de maneras distintas, pero no me sorprende que aparezcan relatos de nirvanas y de experiencias, trascendental. claro, trascendentales o reveladoras o de este tipo haciendo esta práctica. Claro.
Bueno, y dejarles también, contarles a nuestros auditores que a través de esta práctica se obtienen obviamente muchos beneficios de tipo físico, bueno, mental, emocional. Sobre todo se recomienda bastante para quienes tienen un bajo control de impulso, por ejemplo, para las personas que, yo digo esas personas que no, que reaccionan y que uno les recomienda que primero cuenten hasta 10, por ejemplo, antes de reaccionar. Y sobre todo también para quienes están con problemas de depresión, ansiedad, estrés. Recordemos que el que nos trajo esta práctica a Occidente lo hizo a través de un método digamos, de un grupo de investigación de terapeutas que se dedicaron justamente a personas con estrés y con estrés postraumático, como los que iban a la guerra en Estados Unidos y cosas así. Entonces, obviamente que es muy recomendado para las personas que sufren, en ese caso, de estrés, de depresión, de ansiedad, de angustia. Dijiste algo bien interesante, que es como lo de contar hasta 10. Ujú. Y eso es uno de esos tweaks, o esos, ¿cómo se dicen? Como arreglines Arreglines. que tenemos, que utilizamos y que son muy útiles. Una persona que tiene en la mente y recuerda eso que le enseñó su abuelo, ¿no? De cuenta hasta 10 antes de reaccionar, por Sí, ejemplo. Son frases que al final son otros pensamientos que son beneficiosos, entonces, para poder reaccionar ante ciertas situaciones. Al igual que yo siempre me acuerdo de una frase que me decía mi amigo Potter, me decía: no te preocupes, ocúpate. Esas son frases, de nuevo, que son arreglines, son pensamientos que nos permiten reaccionar de forma positiva a ciertas situaciones. Hay que entender que el mindfulness es muy distinto a este tipo de arreglines, que no voy a negar su utilidad. ujú, El mindfulness es otra herramienta, es una herramienta que no es un pensamiento que te permite mejorar tus otros pensamientos, sino que es salirte realmente del marco de tus pensamientos y observarlos desde afuera. Y eso te permite también dejar de, entre otras cosas, dejar de sufrir. Porque al final el sufrimiento es un pensamiento más. El sufrimiento tiene origen entonces en pensamientos como pueden ser la ira, o pueden ser la preocupación y cosas de ese estilo. claro. Sí, sí. Bueno, se describen múltiples beneficios, obviamente, a nivel, como les digo, del cuerpo físico, como la fibromialgia, las artritis reumatoides, todo tipo de problemas derivados también del estrés que han pasado al cuerpo físico, ¿ya? Eh, y también para estar en un equilibrio, podríamos decir, en una armonía, cuerpo, mente, espíritu, como queramos decirlo, de una forma integral, ¿no es cierto? Y desarrollando una mejor, tal vez, concentración, memoria, así se describe. Todos esos beneficios que yo acabo de decir, que son múltiples, pero que van a variar de persona en persona, porque cada persona es distinta y va a Ujú. tener distintos beneficios, va a experimentar distintas situaciones durante la práctica. Entonces no se pueden dar recetas masivas en esto, esto tiene que ser experimentado por cada uno. Nosotros solo quisimos hoy día contarles de qué se trata, cómo se hace, cómo se practica, y para los que realmente se interesen, les vuelvo a contar que hoy día a las 9 vamos a hacer una práctica grupal online, vía Meet. Así que todos invitados, absolutamente abierta la práctica para el que quiera asistir. Eso, sí, pues, o sea, si claramente si es que tienes más aflicciones, te va a beneficiar más también esta práctica, o más que te va a beneficiar más, se va a notar más los beneficios. Em, Sí. y es súper difícil también decir cómo te va a ayudar puntualmente.
Yo creo que es mucho más, es mucho más, obviamente es mucho más fácil que la gente lo experimente por sí misma, dado también lo simple que es esta práctica. Como les digo, basta con 5 minutos diarios, después, bueno, por mi propia experiencia, después quieres hacer más de 5 minutos, porque empiezas a notar los beneficios de la práctica, pero con solamente 5 minutos diarios, haciéndola al principio con alguna meditación guiada, pues realmente tiene cambios extraordinarios. Es difícil expresar lo extraordinario, los impactos extraordinarios que puede tener una práctica como esta, dada la simpleza de la misma práctica. Claro. Bueno, quisiera cerrar esta conversación con una frase del Dalai Lama que me gustó mucho. Dice, solo existen 2 días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer, el otro se llama mañana. Hoy es el único día para amar, creer, hacer y principalmente vivir. Bonita frase. Bonita frase. Bueno, las dejamos entonces invitados hoy día a la noche, los que se quieran integrar a la meditación grupal. Y para todos los demás, un saludo cariñoso por escucharnos, por vernos y hasta el próximo miércoles. Y gracias a Sebastián por estar hoy día Gracias por acompañándonos. invitarme.